doctor Marco Antonio Barrientos, quien es el director del Hospital Roosevelt. Doctor, bienvenido a TN23. Este espacio lo estamos utilizando justamente para hablar de la pandemia, de las alarmantes cifras de la pandemia y de la urgencia de que entendamos todos que depende de cada uno de nosotros y de nuestra responsabilidad, por lo menos, llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Doctor Barrientos, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Como usted bien decía, es momento de que todos hagamos conciencia. Padre Santo, llevamos 18 meses de estar en esta situación que va de mal en peor y las personas no han tomado conciencia del distanciamiento, del aislamiento que debe existir. Yo creo que es muy importante, como decían hace un rato los colegas que enviaban estas sugerencias, debe haber campañas de educación masivas, tremendas, pero deben haber restricciones bastante serias para que podamos parar esto. Tenemos que actuar inmediatamente. El escenario sabemos que es caótico, el escenario sabemos que es terrible. Sabemos que los hospitales están abarrotados. Hoy por hoy, San Juan, Roosevelt, Parque, Villanueva, estamos llenos. Estamos donde ya no damos más y la comunicación es incesante entre tenés un espacio, tenés por acá. Trata de abrirse más espacios para atender más pacientes COVID, pero también la población con accidentes de tránsito, lesiones por arma de fuego, arma blanca, politraumatizados por diversas circunstancias, siguen llegando a las emergencias y estamos llenos, ya no damos más, algo hay que hacer. Entonces, sabemos cuál es la situación. Ahora preguntémonos, ¿cuál puede ser la medida? ¿Qué debemos hacer para poder contener esto? Y creo que las restricciones son muy importantes. No lo hemos hecho por nuestra voluntad, por las diversas circunstancias que puedan haber. Debe imponerse, porque si no, el escenario 3 que usted escribía hace un rato, ese es nuestro futuro. No sé si igual, así, un poco menos o más, pero vamos a lamentarlo tremendamente. Es difícil estar tratando de ver qué más hacer. Ya no hay más espacio. Y entonces dice uno, si previniéramos, si evitáramos, si tomásemos las medidas para evitar que suceda, podríamos aplanar esta curva, pero no lo estamos haciendo. Entonces sí es muy importante de que se tomen las medidas de restricción bastante drásticas. Doctor Barrientos, usted menciona algo muy importante. No lo hemos hecho, no lo estamos haciendo por voluntad propia. Y quiero ir directamente a esto. Si nos hubieran prohibido la celebración del Día de la Madre, si nos hubieran prohibido la celebración del Día del Padre, si nos hubieran cerrado las playas para Semana Santa, quizá estaríamos en otra situación. Y lo más lamentable es que muchas de esas personas que celebraron con su progenitora, con su señor padre y salieron a disfrutar de la playa durante la Semana Santa, muchas de esas personas han fallecido. Sí, lamentablemente estas fueron situaciones que vinieron a disparar esto, a situaciones que no hay conciencia. Es como aquel niño que usted le dice, no vayas a salir, a la vuelta de la esquina, usted va a la vuelta de la esquina y ya van para afuera por el otro lado. No ha habido conciencia de lo que esto es. Otros países, por una cantidad mucho menor, han cerrado totalmente. Sí, hay muchas aristas que tomar en cuenta, que la economía, que la producción. Pero, a ver, hemos estado abiertos, asumo la economía va para arriba, pero la mortalidad se está disparando y duele un montón ver todas esas escenas donde personas están llorando porque su familiar no lo logró, no pudo. ¿Cuántas personas no hemos hablado que dicen, seré yo quien se lo transmitió a mi papá, a mi mamá? ¿Seré yo el culpable? ¿Se van a quedar con todo eso?
en mente. Entonces, y aún así no hemos aprendido de esto. Creo que esas libertades que se nos dieron no lo tomamos con responsabilidad, caímos en libertinaje y esta es la consecuencia. En las viviendas donde hay consumo de alcohol, con la frecuencia de los amigos, esto se está saliendo de control. Algo muy importante también que hay que tomar en cuenta, doctor Barrientos, si ustedes como médicos, estando prácticamente en la primera línea de batalla, con los enfermos, con las víctimas mortales incluso, muchos de ustedes han logrado salvarse, muchos de ustedes no se han infectado. Eso quiere decir que aún con una persona que esté infectada, podemos vivir con ella en nuestra vivienda y eso no tiene que ser necesariamente que si hay un enfermo en casa, nos tenemos que enfermar el resto. Si hay un enfermo en el trabajo, nos tenemos que enfermar el resto. Es ahí a donde quiero llegar. Aunque haya una persona infectada, debemos protegerla, aislarla y también las medidas que podamos tener nosotros, podemos convivir con esta persona sin necesidad de infectarnos. Es totalmente correcto. Y el ejemplo que habíamos puesto hace algunos meses es el personal que está en el área COVID. Digamos, yo hablo por Hospital Roosevelt. Todos los compañeros que están dentro del área COVID, muy pocos de ellos han dado positivo. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del área con todo su equipo de protección, toman las medidas, lavado constante de manos, no se quitan la mascarilla o la careta para nada, al salir del área se bañan y van a casa y han estado muy bien. Muchos compañeros que están en el parque en Villanueva también y hemos salido adelante. Entonces, si todos en la calle, en nuestras casas, en nuestro trabajo, tomáramos esas medidas, la situación sería distinta, pero no se están tomando. Usted ve, y no me dejará mentir, viernes, sábados, incluso entre semana, pasa por lugares donde pues usted puede ir a compartir con amigos y todo, donde está quedó alegre, la música, la gente pasándola bien. Pero Padre Santo, esto no es lo que nos está llevando a esta calamidad, ¿verdad? Si tomáramos las medidas, no estaríamos llegando, pero no lo estamos haciendo. O sea que hay que forzar que se tomen esas medidas. Doctor Barrientos, esto no tiene que ver absolutamente nada con política, con economía, con ninguna situación. Estamos hablando de salud y estamos hablando de responsabilidad. Quizá haya un sector de la población que no cree en las autoridades, quizá otro sector de la población no me cree a mí, que lo digo todos los días. Queremos escucharlo a usted, ese mensaje final de esta intervención para el pueblo de Guatemala que está en sintonía en este momento de TN23. Estamos haciendo las cosas mal, eso es evidente y lo estamos pagando, pero puede ser peor todavía. El mensaje de un médico, del director del Hospital Roosevelt, el hospital más grande de Guatemala, para que tomemos conciencia y para que de verdad creamos en el virus, porque hay muchas personas que siguen sin creer, para que de verdad creamos en las vacunas, porque hay muchas personas que no se quieren vacunar. Lo escuchamos, doctor Barrientos. A ver, para resumirlo, alguien me preguntaba ayer que si yo pudiera pedir 3 cosas para subsanar esta situación desde el punto de vista a Hospital Roosevelt. Yo le hablo de incremento de presupuesto porque los insumos médico-quirúrgicos, los medicamentos, se han disparado en costos, la gran mayoría de ellos. Segundo, una campaña de vacunación masiva, porque si usted está vacunado no quiere decir que no pueda adquirir el virus, pero si lo adquiere va a ser una enfermedad leve, va a evitarle el acceso a que tenga complicaciones que le lleven al intensivo y o la muerte. Y tercero, las restricciones en cuanto a movilidad. Esto es importante. Yo, como usted lo decía, no hablo desde el punto de vista financiero, político, no sé nada de esto. Yo solo sé que nuestros hospitales están a tope, que nuestros hospitales, los índices de mortalidad están elevadísimos, las personas están viniendo muy mal. Es un sistema de salud que ya tenía sus deficiencias, no estaba preparado para este sistema
El doctor Coma ha estado batallando, buscando por todos lados, haciendo todo lo necesario para que esto funcione. Pero si la población no ayuda, si nosotros como población no hacemos lo necesario para prevenir, discúlpeme, no vamos a poder hacer mucho. Y frustra tremendamente el esfuerzo que todos los compañeros están haciendo ahí, están batallando, están luchando, hay desvelos. Y al ver que la población sigue y hablan de que en tal latitud hubo gran fiesta y envían las fotos y ve uno a la gente en las calles, en el parque de esta población, bailando con el gran sombrero allá y van y vienen y van las cervezas y dice uno, ¿qué hago yo acá entonces? Me he aislado de mi familia, me he aislado de mis amigos, no hago nada. Después van a venir enfermos y después no vamos a poder hacer nada. Es frustrante. Nuestra petición desde el punto de vista de salud es, estamos en un momento tarde, pero algo podemos y debemos hacer todavía. Algo podemos hacer por nuestra Guatemala. Va a ser difícil, yo no digo que no, porque muchos dependemos de actividades económicas, o sea, digamos de lo personal, mi clínica, si hay restricciones de horario, pues la misma hay que restringirla y dice uno, bueno, está bien, tendré que apretar un poco el cinturón, no saldré, tendré que buscar qué hacer en casa, hay tanto que hacer en las casas que podríamos aprovechar el tiempo y evitar salir para evitar la contaminación. Esta enfermedad nunca lo ha hecho, y menos ahora, no respeta edad, estrato socioeconómico, educación, raza, nada. Está barriendo con todo aquel que no se está cuidando. Y lo triste es que muchos se cuidan y por uno de ese grupo núcleo familiar que no se cuida, hemos visto familias enteras caer. Entonces, la petición es, ayudémonos entre todos con la restricción. No salgamos si no tenemos que hacerle. A quien haya que pedírselo a autoridades superiores, por favor, tomemos medidas de restricción inicialmente drásticas. Podríamos, yo no sé, oía los planes que tenía, podríamos empezar con el plan 1 para dar un mazo duro a esta contención y después pasar a una etapa 2 y dependiendo cómo vayamos resolviendo, seguir en esa idea 2 o regresar a la 1, pero tenemos que hacerlo, si no va a ser muy triste. Triste realmente, y es impactante, doctor Barrientos, lo que usted menciona, la frustración de los médicos y la manera en que nos lo dice, pues es imposible no incluso erizarse al escucharlo usted, director del Hospital Roosevelt, lo que están padeciendo los médicos, los desvelos, las jornadas de trabajo, largas jornadas de trabajo, sin olvidar por supuesto a los médicos que incluso han fallecido también víctimas de la pandemia. Hablemos de la vacunación, doctor Barrientos. Lamentable y tristemente hay muchas personas que siguen creyendo que esto se trata de un experimento y no quieren recibir esa vacuna. Justo lo que usted decía, por una de esas personas, familias enteras han muerto. Sí. Fíjese que inicialmente el doctor Coma le dio oportunidad a todo el personal de primera línea en los hospitales de San Juan, Parque, Villanueva, Roosevelt, a ser vacunados. Y empezamos a convocar a todas nuestras personas de primera línea, luego al resto de nuestro personal, e increíblemente cuando hicimos esas primeras convocatorias, hubo muchas personas que decían, no, eso es, a ver, yo qué sé, a son de broma, decían, no hombre, no te va a salir cola, no vas a estar trepado en el techo como que sos araña. Muchas personas tenían miedo, había desinformación al respecto. Empezamos a vacunar gracias al ministerio a todo nuestro personal, vino la primera dosis, la segunda dosis. El mismo personal del hospital se dio cuenta que algunas personas que ya habían sido vacunadas daban positivo, pero lo pasaban así tan leve que muchos de ellos que no se habían vacunado dijeron,
Eso en algo ayuda. Hagámoslo y empezamos a buscar cómo vacunábamos a todas esas personas y logramos tener el apoyo del doctor Coma y del doctor Contreras para vacunar a nuestro personal en Barrondo, allá en Gerona, también aquellos que no lo habían hecho cuando fueron llamados por primera vez. La vacunación es muy importante. La vacunación va a disminuir la intensidad de la enfermedad y vamos a evitar complicaciones, el tener que ser hospitalizado o llegar a un intensivo. Entonces, insistimos a todo mundo, acudan a vacunarse. Y esto no debe quedarse solo dentro de lo que es el casco urbano. A ver, tenemos que salir a toda el área rural a vacunar a todo el que podamos. Aquí, yo no sé, a toda aquella persona que tenga DPI en mano y diga yo quiero vacunarme, a ver, aquí está la vacuna, vamos y registrarlo, porque mientras más vacunemos, menos mortalidad vamos a tener. Doctor Barrientos, hablemos de ese sector de la población, jóvenes en su mayoría, que no quieren recibir la vacuna, que son los que usted mencionaba justamente hace un momento, en los antros, en las discos, en las fiestas, en las reuniones, en las viviendas. Quizá han pasado 18 meses ya, pero sigue siendo nuevo esto realmente. Al principio se hablaba que únicamente podía afectar quizá a las personas de 80 años, después que a las personas de 60, y así fue disminuyendo la edad. Hablemos de las víctimas mortales, las edades de las víctimas mortales en nuestro país, doctor Barrientos. Hoy por hoy ya no hay un grupo etario a quien más esté afectando esta enfermedad. Estamos teniendo decesos en pacientes adultos jóvenes, lamentablemente lo ha habido en niños. Hoy hace más o menos 45 minutos que genere partes en una situación extremadamente difícil. Y le comentaba que ahorita andamos viendo cómo ampliar algunas áreas y poder alojar más niños. No está respetando edad. Esto se ha generalizado a cualquier edad, cualquier raza. Y entonces, a ver, a los jóvenes, ¿cuál podría ser el mensaje? Yo no sé, mi abuela decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Créanos, con lo que hemos vivido, con lo que hemos visto allá, vacúnese, es por su bien, no es por molestarlo, no es por introducir una aguja en su antebrazo y que le vaya a provocar dolor. Esto es para inmunizarlo. Nosotros, aquellos que hemos tenido hijos y los llevamos al pediatra, sabemos que la vacuna va a servir para mitigar las complicaciones de cualquier enfermedad. Esta vacuna es lo mismo. Esto va a servir para que no te garantiza que no te vaya a dar la enfermedad, pero si te da, que sea más leve. Y eso no quiere decir que ya me vacuné, venga la farra, vamos. No, debemos ser responsables, porque a pesar de tener el esquema completo de vacunación, puedo infectarme y yo puedo regresar a casa e infectar no solo a mis padres, a mis abuelos, hermanos, tíos, hijos, hermanos. Entonces, debe haber responsabilidad. Créanos, jóvenes, la vacunación es muy importante, pero más allá que solo la vacunación es también, aguantémonos a salir. No es el momento para andar en la calle festejando, celebrando. Primero Dios, va a venir un tiempo en el que vamos a poder regresar a aquellas convivencias que teníamos, pero ahorita no. Justamente con eso quiero finalizar, doctor Barrientos. Evidentemente, si no hacemos algo en este momento, esto se va a extender. Pero a nivel general, a nivel mundial, ¿de cuándo podríamos hablar ya de un retorno a una normalidad como la que conocíamos? Algunos expertos al principio indicaban que esto podría ser en 2022, pero estamos a nada de terminar el 2021 y pareciera que vamos a hablar de varios años hasta que por fin podamos hablar de la realidad
que conocíamos antes de la pandemia. A ver, yo creo que si nosotros tomamos las medidas de prevención necesarias, no vamos a poder regresar. Mientras nosotros no colaboremos para evitar que esto se esparza, no vamos a lograr regresar a esa realidad. Bueno, yo soy joven, quiero tener un buen trabajo, ¿qué debo hacer? Sacrificarme, estudiar duro, prepararme para poder conseguir un mejor trabajo, un trabajo que tenga una mejor remuneración, que me pueda ayudar a tener un futuro económicamente hablando mejor. Lo mismo es acá. ¿Qué necesito para llegar a regresar a la realidad que conocíamos? Sacrificio. Va a implicar sacrificio el decir me debo abstener ahorita. Esto no está controlado. No hay un alto porcentaje de guatemaltecos vacunados. Debo restringir y evitar que esto se siga diseminando. Es muy importante que todos colaboremos y tomemos las medidas de prevención. Si no, como usted decía, 2022 está a la vuelta de la esquina. Estamos a 4 meses y si no colaboramos, hijo de la gran, llegará 2022, 2023 y la pandemia que hubo en el 18 no va a hacer nada con lo que se nos viene. Doctor Marco Antonio Barrientos es el director del Hospital Roosevelt. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras y ojalá que este mensaje que nos ha enviado este médico, que como lo escuchaba usted, está frustrado por lo que está ocurriendo en nuestro país. Es increíble la manera irresponsable con que se portan muchas personas realizando fiestas, yendo a discotecas, en fin, cualquier tipo de reuniones donde lamentablemente en algún momento ya bajo los efectos de alcohol se pierde por completo y se olvidan por completo de que existe la pandemia, no hay restricciones, no hay distanciamiento físico, la situación se complica de esta manera. Escuchaba usted al médico, al doctor Marco Antonio Barrientos, cuando él ve las imágenes, cuando él pasa en su vehículo por algún lugar donde ve que todo está lleno, que están lamentablemente reunidos de una manera irresponsable y ellos, los médicos, me refiero, los enfermeros y todos los empleados del Ministerio de Salud Pública han dejado a su familia, les han extendido los horarios de trabajo, han dejado su vida, han dejado a sus amigos, han dejado todo por atender a los pacientes, pero de esta manera no se puede realmente. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes, repito una vez más, depende de cada uno de nosotros, de la responsabilidad de cada uno de nosotros de llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Pero si usted no me cree a mí, ya escuchaba usted al doctor Marco Antonio Barrientos, el escenario es grave. Lo que está ocurriendo en Guatemala en este momento es alarmante, es aterrador y si no hacemos algo y lo hacemos pronto, lamentablemente el escenario que se pronostica es aún peor para este mes que viene de septiembre y para octubre, incluso hasta noviembre. Si no hay cambios drásticos en este momento, la situación se va a terminar de salir de control. Incluso ya el hospital de La Verbena está llegando al borde del colapso. Tienen espacio y me refiero a terreno, pero no hay suficientes fosas para poder enterrar a las víctimas de la pandemia. Recuerde que estas personas lamentablemente no se pueden sepultar en nichos elevados, tiene que ser 3 metros bajo tierra. Así que es muy importante no bajar la guardia. Por favor, cuídese. Entienda que lo que está ocurriendo en Guatemala es alarmante, es grave, es triste, es aterrador. Cuide a su familia. Pídale a Dios cada día y dele gracias a Dios también cada día porque usted y los suyos siguen con vida. Lamentablemente la pandemia está dejando muchas familias desintegradas y en el peor de los casos muchas familias completas han fallecido.